Hoy vamos a trabajar con los capítulos 7 y 8 de Como agua para chocolate. En esta novela se presentan muchas características que tienen que ver con el realismo mágico y con temáticas como por ejemplo el modo en que influye la comida en la salud o cómo influye el amor en la salud, en la enfermedad y en los efectos que esto causa. En estos capítulos se van a cocinar dos recetas. Una es el caldo de colita de res y otro es el champandongo. El caldo de colita de res lo va a cocinar Chencha para la recuperación de Tita, y el champandongo va a ser la receta que se elabore en el capítulo 8. Vamos a analizar estos capítulos a partir de dualidades. En primer lugar, la que se establece entre dos características tradicionales del realismo mágico, como son los efectos mágicos y la tradición. En primer lugar, los efectos mágicos se van a ver a lo largo de toda la novela, y en estos dos capítulos en particular se observa, por ejemplo, cómo el riachuelo de lágrimas que corría escaleras abajo, que observa John, genera un efecto de poca sorpresa, pero sí de admiración. Y después vamos a ver en el capítulo 8, hacia el final, una cita como por ejemplo: volutas fosforescentes se elevaban hacia el cielo. En estos efectos mágicos se entiende la presencia de este realismo mágico que hace que lo común o lo tradicional se vea teñido de algún elemento sobrenatural. Otra característica de este realismo mágico va a ser la tradición. En la tradición vemos muchos elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, la cuestión en la que se dice que la comida cura o sana. Es decir, el efecto curativo de la comida es algo que nosotros solemos narrar incluso en nuestra propia vida, cuando alguien está enfermo y le hacemos una comida que cura más por el afecto que por la real confección que esa comida tenga. Y después va a haber, por ejemplo, otra cita vinculada con cómo le va a las mujeres que desobedecen. Son como dichos que se instalan en las familias eh, como unas características a las que hay que atender u obedecer según la obligación que se imponga dentro de una cultura. En el medio de estos efectos mágicos y de la tradición se encuentra, por ejemplo, el personaje de Nacha, que va a aparecer en la imaginación de Tita y que si bien como lectores entendemos que no aparece físicamente, es esa sensación de ese recuerdo que puede volver a la mente de cada uno cuando come, por ejemplo, una preparación que hace algún ser querido que ya no está y que sentimos que nos acompaña en ese momento. Otras dualidades que podemos analizar en estos capítulos son las que se establecen entre, por ejemplo, Chencha y Mamá Elena. Chencha va a adquirir cierto protagonismo con la visita que hace a Tita para ofrecerle su caldo de res, y con la que finalmente Tita se cura. Y esta presencia de Chencha nos hace analizar también esa característica de la mujer de clase baja, dedicada al servicio, que tiene miedo de su ama, que imagina diferentes contextos y fabula en relación con lo que podría haber ocurrido o ocurre dentro de la vida de Tita. Ella pertenece a la clase más baja, pero al mismo tiempo es la que ofrece más condiciones de calidez y de corazón frente a Tita, como suele ocurrir muchas veces en las tradicionales historias latinoamericanas. Mamá Elena, por otro lado, representa la fortaleza, es la que ejerce el miedo y es la que impone la obediencia que se rompe ya con Tita desde la casa de John, cuando ella decide que, por ejemplo, no le va a hacer más caso a su obligación de quedarse con la madre hasta que la madre se muera, y que como respuesta a esto decide casarse
con John, o que probablemente se case con John. Ambas mujeres están atravesadas por una situación que trae como consecuencias importantes, que es justamente el ataque de los bandoleros. Frente a este ataque que ocurre en la casa, Chencha queda paralítica, sufre una violación, y Mamá Elena es la que queda parapléjica. Frente a esta realidad, Chencha lo que le va a pasar es la sensación de haber quedado impura y que en este aspecto es interesante analizar cómo de alguna manera se iguala a cualquier otra mujer de una clase alta, porque considera ella que al quedarse impura es muy probable que no logre casarse, aunque al finalizar el capítulo sabemos que finalmente lo logra. Y Mamá Elena, por su parte, queda parapléjica, y esto va a provocar el regreso de Tita a la casa, y la consecuente reafirmación de esta dureza de la madre, que la va a rechazar constantemente. Rechaza la comida y finalmente se muere o por la desobediencia, de alguna manera, de ver cómo Tita la trata sin respeto, o por su propia soberbia, ya que va tomando cada vez más vomitivos y se termina intoxicando. Es paradójico que en el momento en que Mamá Elena muere es cuando Tita de alguna manera reconoce un poco esta presencia de la madre, o el modo en que la madre actuaba, porque encuentra la verdadera historia de Mamá Elena y descubre que verdaderamente amó y que tuvo un amor frustrado, y que es muy probable que por eso también haya crecido esa dureza en su corazón. Otra dualidad que se puede analizar es la que se establece entre John y Pedro. John va a representar el amor, el que ofrece matrimonio, es la estabilidad de Tita, y en contraposición aparece el personaje de Pedro, que representa la pasión, que se convierte finalmente en el capítulo 8 en el hombre de Tita, pero que es la inquietud, la ansiedad y la alteración de Tita. Hasta podríamos decir que es como una especie de villano, en el sentido de que toda la tranquilidad que Tita había logrado conseguir con John se ve quebrantada por su presencia o su fuerza hacia el amor, ¿no? Sobre todo por los sentimientos que le va a generar esto a Tita en el capítulo siguiente. Ambos, tanto John como Pedro, asisten al nacimiento del futuro. El futuro va a estar representado por Esperanza, que es la sobrina de Tita, hija de Pedro, y de una Tita que nace incluso antes de la muerte de su madre. Es decir, también es un futuro, esta Tita que se da cuenta que puede tener libertad y que no necesita de los condicionamientos de la madre para poder avanzar. Bueno, esto es un sistema entonces de análisis que se puede hacer en estos capítulos, a través del sistema de lo que se llama dualidades o contraposiciones. La idea es que podamos pensar que otras dualidades aparecen tanto en este como en otros capítulos, y también a otro tema que atraviesa toda la novela, que es la cocina, y que podamos analizar entonces cómo esta cocina es condicionante o generadora de efectos en los personajes.